Very serious. Radio Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante. Buenas noches a todos los que nos sintonizan una vez más en esta emisora web. Que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Que nos conceda de su suprema bondad, sabiduría y misericordia cada día, y que nos brinde la capacidad de conducirnos en sus sendas de paz, verdad y justicia. De este lado del micrófono les saluda cordialmente el pastor Adrián Horta, transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México, por fanpage Radio Gracia y en nuestra página web www.iglesiareformadagracia.com. En esta ocasión traemos a la mesa de exposición de Radio Gracia una serie que creemos es necesaria para los tiempos que estamos viviendo, donde no solo se ha abandonado el verdadero evangelio, la gloria del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no solamente se ha abandonado la doctrina de Dios, sino también la práctica y proceder de la iglesia ha sido cambiada. Ha sido cambiada tan decadentemente que pasó de ser una colonia celestial en la tierra, desgraciadamente se transformó en un centro de recreación o club social. Es lamentable que la iglesia haya olvidado su labor, su responsabilidad y privilegio. Y para hablarnos de este tema, está como invitado el pastor Josué Vargas Cousin de la Iglesia de la Gracia del Señor Jesucristo en Costa Rica, y nos dará una serie o una exposición a modo de serie titulada Una colonia celestial en la tierra. Y como primer tema o el tema del día de hoy que abarcará esta serie será un siervo fiel. Pastor Cousin. Muchas gracias, Pastor Adrián Horta, muy contento y agradezco la invitación para participar de este programa que sé que en sus diferentes programas ha sido de mucha instrucción y edificación para los santos del Señor que continuamente lo escuchan. Así que estoy muy agradecido con el Señor por esta oportunidad, deseando que el mensaje o la exposición que traeremos esta noche y también en los próximos viernes sea utilizada en la gracia del Señor para que nuestras iglesias sean fortalecidas y que nuestras vidas también personales como creyentes puedan ser afirmadas en Cristo para una vida, para el servicio y para la gloria del Señor. Así es, Pastor Josué. El tema que traemos o la serie que traemos a la mesa es más que necesaria. Desgraciadamente la iglesia ha perdido su sensata visión de quiénes son y para qué son llamados y cómo es que fungimos en esta tierra como iglesia de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Pastor, para hablar de esto quiero pedirle que nos haga el favor de introducir con una pregunta que a lo mejor algunas personas no pueden tener consciente y vamos a ir formulándolas a fin de ir creciendo en la exposición del día de hoy. Pastor Josué, me gustaría que le dijese a la iglesia en sí, ¿qué es la iglesia? Sí, Pastor, esta pregunta es de vital importancia realmente y nosotros necesitamos responder a ella porque de lo contrario no tendremos un entendimiento correcto y desde luego no podríamos llegar a una práctica correcta, como usted bien lo decía ahora en la introducción del programa.
Y yo personalmente creo, pastor, que el no entender con mayor claridad lo que es la iglesia es lo que llega a producir un tipo de cristianismo muy superficial, o podríamos decir un cristianismo muy relajado, ¿verdad? Y bueno, para expresar lo que es la iglesia es nuestro deber entonces acudir a las sagradas escrituras que son inspiradas por Dios mismo y para que ellas nos guíen en lo que es la iglesia. Y si bien es cierto, no vamos a encontrar una definición extensa, ¿verdad?, acerca de lo que es la iglesia, sí la escritura nos habla por medio de comparaciones o metáforas que hace respecto a la iglesia. Y aún inclusive los términos que se utilizan son de suma importancia. Yo quiero que consideremos solamente 3 pasajes de la escritura que nos muestran a nosotros lo que es la iglesia. Por ejemplo, en Romanos 16:5, el apóstol Pablo dice: saludad también a la iglesia de su casa. Y esto lo hace en referencia a la casa de Aquila y de Priscila, que es de las personas que estaba hablando en ese momento, en este versículo. Pero el término que el apóstol Pablo utiliza allí viene del griego eclesia, y eso significa una asamblea, una congregación o una convocación también. Entonces ya esto nos habla a nosotros de que la iglesia es un conjunto de personas reunidas como un cuerpo. Pero no es lo único que nos dice a nosotros el Nuevo Testamento. En Efesios 1, 22 al 23, dice, por ejemplo, hablando de Cristo: y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces aquí tenemos otra descripción que se nos hace a nosotros en la Biblia acerca de la iglesia. La iglesia es descrita como el cuerpo de Cristo. Y creo, pastor y hermanos oyentes, que esto es una descripción maravillosa y debemos contemplarla con, con gran asombro y con gratitud, porque se nos dice que es el cuerpo de Cristo. O sea, Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros, todos los que creemos en el Señor Jesucristo, confesamos que nuestro Señor Jesucristo es glorioso. O sea, esta cabeza de la iglesia es gloriosa y por tanto su cuerpo, que no puede ser segregado, separado de ninguna manera de su cabeza, es también un cuerpo glorioso. Y eso ya nos enseña a nosotros un poco o vislumbra lo que nosotros debemos entender por la iglesia, inclusive cómo actuar. Porque si la cabeza es gloriosa, entonces su cuerpo, que está en vital unión con él, con el Señor Jesucristo, también por ende es glorioso. Y un último, sí, y un último versículo que quiero resaltar lo tenemos en Primera de Timoteo 3:15, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo acerca de la iglesia que es la casa de Dios. Dice la casa de Dios, la cual es la iglesia del Dios viviente. Esto es otra descripción entonces, y cuando se dice aquí de que la iglesia es la casa de Dios, nos hace pensar evidentemente en una familia. Es decir, la iglesia es una familia, es la familia de Dios. Y nosotros como creyentes entendemos que el Señor nos manda, por ejemplo, a nuestras casas, a nosotros, principalmente los varones, a ser ordenados en la forma en la que llevamos nuestra responsabilidad como jefes de hogar. Y obviamente entonces el hecho de que se diga de que la iglesia es la casa de Dios nos hace ver que el jefe de esta casa, la cabeza de esta casa, tiene reglas y que nosotros debemos de cumplir. Así que brevemente estas son algunas de las descripciones que se dan a la iglesia en las escrituras y nos muestran no solamente lo que es la iglesia, sino también en base a todas estas descripciones lo que nosotros debemos entender y cómo debemos actuar respecto a la iglesia. Porque, por ejemplo, a Timoteo lo que Pablo le dice es que entendiendo esto, que la iglesia es la casa de Dios, hay una manera reverente, una manera correcta en la cual debía Timoteo, pero también todo cristiano debe de conducirse Así es. en la casa de Dios. Entonces, si no entendemos esto respecto a la iglesia, pues no vamos a hacer lo que Dios espera de nosotros. Y con toda probabilidad, el cristianismo que pretendemos nosotros mostrar al mundo va a ser algo meramente superficial, ¿verdad? Así es. Pastor, usted utilizó
el texto del apóstol Pablo cuando dice que somos nosotros el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, y si la cabeza es gloriosa, el cuerpo es glorioso. Pastor, y eso es muy bonito, es glorioso, usted lo mencionó. El punto aquí es que en la mayoría de los casos nos confundimos. Cuando digo nos, quiero hacer o generalizar. ¿Quién es pastor o quiénes forman o quiénes son parte de la iglesia de Cristo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes forman parte de la iglesia de Cristo? Sí, pastor, muy pertinente lo que usted pregunta. Bueno, ya vimos con anterioridad, ¿verdad?, que la iglesia es descrita como el cuerpo de Cristo, como bien lo acaba de decir usted, pastor, y también usted hace una aclaración muy importante. La iglesia también es descrita como la iglesia de Cristo, aunque antes vimos que era la casa de Dios, también puede con toda propiedad llamarse iglesia de Cristo. Entonces, debemos decir nosotros, entendiendo esto anterior, que quienes conforman la iglesia de Cristo van a ser todos aquellos elegidos y llamados para ser uno en Cristo. O dicho de otro modo, los que van a formar parte de la familia de Dios o de la iglesia de Cristo son aquellos que, según el apóstol Juan en su evangelio, nos dice en Juan 1, 12, 13, mas a todos los que le recibieron, esto es a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por sangre, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, estas son las personas que conforman la iglesia de Cristo, aquellos que están unidos vitalmente a Cristo, que han recibido el testimonio de Cristo, y cuando hablamos de recibir el testimonio de Cristo, claramente no hablamos como algunos lo entienden, simplemente como algún curandero o milagrero, sino Cristo en su ser, su persona, ¿verdad?, su divinidad, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, así como también todos sus oficios distintivos. Entonces, a grandes rasgos, pastor, estas son las personas que reciben el testimonio de Cristo, que conforman la iglesia de Cristo. Ahora, también ahí podríamos hablar un poco de la distinción entre lo que es la iglesia universal y la iglesia local. Acaba de detallar, pastor, es aquellos que han sido llamados por Dios, aquellos que han creído en Jesucristo, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que fueron por misericordia y gracia de Dios rescatados, redimidos. Y usted mencionó abarcando un punto teológico que es la iglesia local y la iglesia universal. Se habla de la iglesia en general. Pero, pastor, ¿nos puede explicar un poco acerca de estas dos definiciones o estos dos puntos teológicos, qué es la iglesia local y qué es la iglesia universal? Claro, pastor. Me gustaría empezar primeramente por la definición de la iglesia universal. Y bueno, obviamente como bautista reformado que adhiero a la confesión de 1689, creo que la redacción que hace nuestra confesión de fe es bastante pertinente respecto a esto, ¿verdad? Hablando de la iglesia universal, por ejemplo, la confesión de Londres dice lo siguiente: la iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Y eso ustedes lo pueden encontrar en el capítulo 26 y el primer párrafo de ese capítulo de la confesión de fe. Ahora, eso es una definición que hace la confesión respecto a la iglesia universal. Y en cuanto a la iglesia local, nosotros debemos decir que es la manifestación visible de la iglesia universal. Entonces, aquí quiero hacer una aclaración, pastor, y es que cuando se habla de iglesia invisible, no se refiere desde luego a que literalmente es algo que no se pueda ver ni detectar de ninguna manera, ni tampoco debemos comprender que es que cuando hablamos de iglesia universal e iglesia local hay dos iglesias, una invisible y otra local o visible,
sino más bien nosotros debemos entender que la iglesia universal es la misma iglesia visible, es decir, la iglesia universal invisible se hace visible por medio de la iglesia local. Eso es lo que nosotros debemos entender. Y bueno, ¿qué es una iglesia? ¿Qué es entonces una iglesia local? Que era parte también de la pregunta. Y nosotros podemos responder a eso diciendo que la iglesia local es la reunión de cristianos en un lugar particular para la debida adoración a Dios y también, por supuesto, la administración de las ordenanzas que dejó nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el puritano John Owen dio una definición que a mi parecer es muy, muy precisa de lo que es una iglesia local, y quisiera citar las palabras de Owen. Él dijo lo siguiente, hablando de la iglesia local, él dijo, es una sociedad de personas llamadas fuera del mundo o de su estado mundanal y natural, por la administración de la palabra y el espíritu, a la obediencia de la fe o al conocimiento y la adoración a Dios en Cristo, unidas en una congregación santa, por acuerdo especial para el ejercicio de la comunión de los santos en la debida observancia de todas las ordenanzas del Evangelio. Bueno, creo que no hay mucho más que agregarle a tal definición que nos da este puritano. Y bueno, pastor, en conclusión o en resumen, podemos decir también, hablando de la iglesia considerada en toda su amplitud o generalidad, es como bien lo señala el título de esta serie que vamos a estar desarrollando, es una colonia celestial en la tierra. Quienes conforman la iglesia están en el mundo, pero no son del mundo, sino que, como dijo el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Así es, pastor. Qué bueno que lo recalca. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos una colonia celestial aquí en la tierra. Hay fines, hay propósitos, pero también hay actitudes del cristiano. Y bueno, esto, como lo dije en la introducción del programa, esto se ha desvirtuado, se ha hecho decadente y no hay un concepto correcto al respecto, y la iglesia en general está sufriendo en base a esto. Pastor, ¿podríamos sondar un poco más al respecto si usted nos ayudase o nos diese luz diciéndonos en sí quiénes forman parte de la iglesia local y aquellos que forman parte de la iglesia local, cuál debiese ser su proceder? Ya estamos profundizando a aquellos miembros del cuerpo de Cristo, pastor. Sí, así es, pastor. Y bueno, igualmente para responder a esta pregunta, nosotros evidentemente tenemos que tener presente lo que ya hemos dicho hasta aquí, ¿verdad? Hasta este punto acerca de la definición de la iglesia, como usted lo recalcó también, pastor, como aquellos elegidos y reunidos en Cristo. Y por consiguiente, quienes deben formar parte de una iglesia local van a ser solamente esas personas verdaderamente elegidas y reunidas en Cristo. O podríamos decirlo de otro modo, ¿quiénes van a ser miembros de una iglesia local o quiénes la van a conformar? Bueno, verdaderos cristianos. Ahora, ese es otro de los problemas de no entender lo que es la iglesia en nuestros días, como también usted lo mencionaba, pastor. Hoy en día es fácil que alguien levante su mano y diga, yo soy cristiano, yo creo en Jesús, pero aquí no se trata de decirlo solamente, es decir, hay muchísimas personas que tienen una profesión meramente oral de fe, ¿verdad? Son, como se dice regularmente, cristianos de nombre, nominales simplemente, pero no manifiestan frutos dignos de arrepentimiento, no manifiestan un andar en obediencia al Señor, en amor por Dios. Y así que cuando hablamos de aquellos que conforman una iglesia local, no son solamente entonces los que dicen yo soy cristiano, yo he nacido de nuevo, sino que son aquellos, para utilizar la terminología de Santiago en su epístola, son aquellos que muestran su fe por sus obras. Y aquí también quisiera citar una vez más la Confesión Bautista, porque dice algo también muy preciso respecto a quiénes son los que tienen que conformar la iglesia local. Y la Confesión Bautista en el mismo capítulo 26, hablando de la iglesia, pero ahora en el párrafo 2, dice lo siguiente: todos en el mundo,
que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Eso es una definición bastante precisa de nuestra confesión. Y bueno, pastor, respecto a cuál debe ser el proceder de los cristianos en la iglesia local, lo podemos resumir en una palabra, y eso es santidad. Por eso esta definición de la confesión habla de que pueden ser llamados santos visibles. Es decir, que un cristiano y por extensión miembro de una iglesia local, que es lo que se espera de todo creyente, es lo que el Señor manda, añadirse a una iglesia local. Entonces, todo cristiano debe andar en santidad y conducirse de tal manera que todo lo que haga sea hecho para la gloria de Dios. Eso en un sentido obviamente bastante general, pero nosotros también podemos decir que el andar santo y para la gloria de Dios va a manifestarse en diferentes actitudes, y justamente eso es parte de lo que deseo abordar en este y los próximos programas. Es mi deseo que cada oyente pueda reconocer que hay actitudes que se esperan de cada miembro de una iglesia local. Y cuando digo que se esperan de cada miembro, no me refiero a que se esperan simplemente de los pastores o de los otros hermanos que conforman tal iglesia, sino principalmente debemos entender que las espera Dios de cada uno de sus hijos. Las espera de nosotros, Dios, aquel a quien nosotros le debemos nuestra adoración y servicio. Y quisiera mencionar rápidamente solamente algunas de esas actitudes que se esperan de un fiel siervo de Cristo. Y yo he identificado 6 actitudes. En primer lugar, la disposición. Es una disposición correcta a la palabra. Es también, en segundo lugar, la sumisión. Todo fiel siervo del Señor es sumiso a Cristo. En tercer lugar, podríamos decir que el amor. En cuarto lugar, una actitud de servicio. En quinto lugar, podríamos señalar integridad. Y en sexto lugar, y creo que resume apropiadamente todas las demás, las une en una sola, es la lealtad. La lealtad, hablando lealtad a Cristo y a su cuerpo también. Ahora, pastor, para cerrar esta pregunta, solo quiero hacer otra aclaración más. Esto no es algo, esto no es algo opcional para un cristiano. Esto no es algo en lo que nosotros que decimos somos llamados por Cristo y estamos en Cristo, esto no es algo para que nosotros lo descuidemos. Cada siervo del Señor, cada miembro de una iglesia local debe mostrar todas estas actitudes. Y reitero, uno de los principales problemas en las iglesias y que la debilitan al final de cuentas es que pueden estarse recibiendo como miembros a personas que no manifiestan estas actitudes. ¿Y qué es lo que sucede al final? Bueno, va a ser muy dificultoso que como iglesia local se lleve eficazmente la labor que cada iglesia tiene y la responsabilidad que tiene de adorar a Dios en santidad y pureza, y evidentemente también de levantar el estandarte de la verdad, porque si esto no está en la vida de los miembros de la iglesia local, entonces obviamente el ministerio va a verse obstaculizado. Así es, pastor. Usted mencionó algo que a mí me gustaría que nos diese una secuencia de eso que creo importante, ¿no? Para empezar, recordamos que le otorgamos como título a la primera exposición de esta serie un siervo fiel del Señor, y se habla acerca de la solicitud que un siervo fiel debe de tener acerca de la palabra de Dios. ¿Nos puede hablar un poco al respecto, pastor? Sí, bueno, hay en medio de todas estas actitudes que antes señalé, nosotros podemos identificar en las diferentes actitudes varios distintivos que van a manifestarse en un siervo fiel del Señor. Entonces, debemos entender que claramente hay distintivos, ¿verdad?, que se van a manifestar,
Y esto es así porque de lo contrario no podríamos nosotros tampoco determinar qué es un cristiano o quién es verdaderamente un siervo del Señor. Y por ejemplo, nuestro Señor Jesús habló de que los frutos iban a manifestar la condición verdadera de una persona. Él había hablado de que un árbol malo no va a dar buenos frutos, ¿cierto? Ni tampoco que el buen árbol va a dar malos frutos. Entonces, evidentemente hay marcas o señales que van a distinguir no solamente, pastor, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven, sino también van a distinguir entre los servidores del Señor quienes son fieles y quienes están siendo negligentes en su servicio. Ahora, quiero resaltar rápidamente algunas de estas marcas distintivas que están encapsuladas dentro de las actitudes que antes mencioné. Y por ejemplo, en primer lugar, y esto, pastor, es la base de todas las demás marcas, es que un fiel siervo del Señor se va a caracterizar por una solicitud y una disposición correcta al recibir la palabra de Dios. Esto es la base piramidal de todo, creo yo, es el fundamento. En segundo lugar, una marca que va a distinguir a un fiel siervo del Señor va a ser la obediencia a Cristo. Y en estas dos es la que nos va a dar tiempo de poder indagar o avanzar un poco más en este programa, pero quisiera, si me lo permite, pastor, citar también las siguientes. En tercer lugar, nosotros podemos identificar la conexión con la iglesia. En cuarto lugar, el servicio diligente y amoroso. En quinto lugar, es que todo fiel siervo del Señor es también un portavoz o un vocero de Cristo. Y en sexto lugar es que va a caracterizarse por un andar ordenado y finalmente, en séptimo lugar, es una persona que entiende que tiene un servicio o un ministerio de intercesión. Y si bien no pretendo asegurar que estas marcas que he citado son exhaustivas, creo que alguien más podría incluso extraer más de las escrituras. Sin embargo, sí creo que resumen adecuadamente lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Y también quiero resaltar algo más. Cuando hablo de que estas son las cosas que distinguen a un fiel miembro, no me estoy refiriendo simplemente a que estas son cosas que algunos tienen que hacer o que algunos hacen. Más bien yo diría que estas marcas que van a distinguir a un fiel miembro de la iglesia no son esencialmente aquellas cosas que los cristianos hacen, sino más bien en esencia debemos referirnos a lo que el cristiano es. Y bueno, ahí surge la pregunta, ¿qué es un cristiano? Y bueno, un cristiano es una nueva criatura, es alguien que habiéndose despojado el viejo hombre con sus hechos, como nos dice Colosenses 3:9, se ha vestido el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, y entonces esa nueva naturaleza, ese principio de vida implantado por el Espíritu va a producir una mente renovada, va a tener nuevos deseos, y antes los deseos que tenía el que estaba en incredulidad eran para buscar o perseguir solamente la maldad, pero una vez que el Espíritu hace la obra en el pecador, produce un anhelo para amar el bien y aborrecer el mal. Y en efecto, entonces, lo que se da en la vida del pecador redimido es que hay un cambio de actitud. El que antes era un pecador obstinado, pasa ahora a ser un pecador redimido por la gracia del Señor y pasa a ser hecho un siervo de justicia, como también dice Pablo en Romanos 6:18. Y esa actitud renovada es la que ha de caracterizar al verdadero creyente y lo va a llevar a vivir para la gloria de Dios como un siervo fiel. Y bueno, eso es parte de lo que después en cada una de las marcas vamos a ir desarrollando. Muy bien, pastor. Estamos hablando ya de personas regeneradas, personas selladas con el Santo Espíritu, personas que han nacido de nuevo y personas que al ser selladas son guiadas por el mismo Espíritu que fue usado por Dios para escribir o para inspirar a personas a escribir la palabra de Dios, mejor dicho, reitero. Entonces, por ende, esas personas tendrán una solicitud para recibir esa palabra, porque si tienen el Espíritu de Dios que influenció a ciertos hombres dentro de la soberanía de Dios para escribir la palabra de Dios, el mismo Espíritu de Dios anhela las cosas santas, pastor.
¿Nos puede adentrar más en esa solicitud que el siervo fiel puede tener para recibir la palabra y también, por qué no decirlo, ¿no? ¿Podría suceder que un hombre cierre su corazón ante la palabra de Dios o una causa? ¿Y cuáles serían, pastor? Sí, pastor, gracias. Bueno, como les dije anteriormente, esta primer marca que yo consideraría como la base de todas las demás es la solicitud al recibir la palabra de Dios. Y creo que es la base porque la debida edificación espiritual de nuestras almas, o para la debida edificación espiritual de nuestras almas, es más bien, es necesario que nosotros tengamos esa actitud correcta, ese deseo de recibir la instrucción, pero no solamente la instrucción, es un deseo de recibir también amonestación, exhortación de la palabra de Dios que va a ser expuesta continuamente por el ministerio del pastor o los pastores de la iglesia local. Y si nosotros no mostramos esa disposición, vamos a caer en el error al momento de pretender que estamos adorando a Dios reunidos como iglesia, vamos a caer en el error de estar presentes en el cuerpo, allí en ese lugar particular donde la iglesia se reúne, pero con una mente completamente ausente de la adoración a Dios. Inclusive, quien no muestre tal disposición, no solamente es que no va a escuchar, no va a querer recibir la palabra, que ya de por sí es algo grave, ¿verdad? Lo que es peor puede pasar, y tristemente sucede en las iglesias también, de que cuando alguien tiene esa mala actitud de no recibir con solicitud la palabra, frecuentemente llega y en vez de adorar a Dios con una escucha atenta de la exposición de la palabra, lo que hace es murmurar acerca del expositor que está impartiendo la palabra de Dios. Y cuando esto sucede, bueno, se cae en un pecado que verdaderamente es severo, un pecado que pasaron y experimentaron los hijos de Israel en el desierto, y por lo cual también Pablo lo recuerda y amonesta gravemente a los corintios. Yo quisiera citar, por ejemplo, 1 Corintios 10, versículos 10 y 11. El apóstol Pablo les escribió lo siguiente: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Vean entonces lo perjudicial que es tomar esa actitud, no solamente de cerrar el corazón a no recibir la palabra, sino cuando es todavía más gravoso, a pasar a murmurar, ¿verdad? Y sabemos, quienes hayan leído, espero que la mayoría de los que están escuchando hayan leído el Éxodo, ahí vemos nosotros ese grave mal de los israelitas para con sus líderes, y en especial para con Moisés, ¿verdad? Y lo otro que usted me preguntaba, pastor, es si nosotros podemos, como cristianos, llegar a cerrar el corazón a la palabra de Dios. Así era, ¿verdad? Y las causas injustificadas, tal vez me lo recuerda, pastor. Sí, pastor, sí. Ok, bueno, sí, lamentablemente debemos decir que los creyentes no estamos exentos de este pecado de cerrar el corazón para recibir la amonestación oportuna y el consejo. O sea, eso es una realidad, es un pecado con el que tenemos que batallar. Pastor, pero, qué bueno que menciona esto, pastor. Disculpe que le interrumpa, sí. pero qué bueno que lo está mencionando tocante a esto, porque desgraciadamente también existe aquella parte un tanto legal o estricta, decir, esta persona porque cerró su corazón, no tiene el Espíritu Santo. Y no, usted lo acaba de decir, el creyente por ciertas causas, si bien lo menciona injustificada, puede llegar a hacerlo, ¿verdad, pastor? Sí, pastor, y eso tiene que quedar muy claro. Y creo que como usted lo mencionaba o lo externaba, es parte de un legalismo que Sí, muchos claro. llevan dentro, ¿verdad? Y que creo que nosotros también batallamos, ¿verdad? Con Sí. un legalista por dentro. Pero debemos resaltar que es cierto que hemos sido redimidos, hemos sido lavados y santificados por la sangre de Cristo, pero aún no estamos en el estado de glorificación donde Así ya el es. pecado no quiere levantarse contra nosotros. Aún sufrimos los dardos de fuego del maligno, aún sufrimos las tentaciones
que se dan en este mundo. Entonces, es verdad que un creyente puede llegar a cerrar su corazón durante algún tiempo para recibir el consejo y la amonestación que Dios da por medio de su palabra o por medio de los instrumentos humanos como nuestros pastores. Sin embargo, sí debemos advertir también que claramente, como bien se dijo anteriormente, ese espíritu que inspiró a los autores de las escrituras es el mismo espíritu que ha hecho morar en nosotros. La tercera persona de la Trinidad es la que Dios nos ha dado como las arras de nuestra herencia. La misma obra de este Santo Espíritu de Dios en nuestra vida como cristianos va a hacer que, a pesar de estar tropezando contra el pecado de un corazón endurecido para recibir el consejo, la amonestación de la palabra, ese espíritu con todo poder nos va a doblegar y nos va a humillar delante del Señor para que nosotros seamos apartados de esta maldad. Pero, y aquí entra el pero si estamos pensando en alguien que le caracteriza el corazón cerrado, que ya es una costumbre, entonces hay obviamente grandes probabilidades de que tal persona no sea un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Sí. Y no sucede solamente con este pecado, sino con cualquier otro pecado, pero lo cierto es que aún en nuestros juicios, para tal vez alguna aplicación quizás de más índole pastoral, debemos ser muy caritativos. Debemos ser muy caritativos. Eso es verdad, pastor. Porque no podemos simplemente afirmar que alguien no es cristiano porque esté durante algún tiempo tropezando con algún pecado. Ahora bien, sí, respecto a las causas, ¿verdad? ¿Qué causas podrían llevar a una persona, a un creyente injustificadamente a cerrar su corazón? Bueno, yo creo, pastor, que una causa sería un corazón lleno de prejuicios. Y esto se da cuando la persona, o sea, el oyente que está endurecido, se hace toda una idea preconcebida acerca del ministro de la palabra o el pastor, ¿verdad?, de la congregación. Y obviamente estamos hablando aquí de una opinión negativa, quizás respecto a la persona misma del predicador. Y entonces, obviamente, esos pensamientos negativos respecto a la persona que va a anidar en su mente no le van a permitir recibir con mansedumbre la predicación de la palabra. Eso es una causa, ¿verdad? Pero no es la única. Y existe, pastor, abunda esa causa. Sí, es triste. Y existe también otra causa injustificada que podría bien estar relacionada o asociada a esta primera que he dicho, aunque no siempre va a ser así, pero por lo general está relacionada. Y tiene que ver con una preferencia o cuestiones de gustos carnales. ¿Y a qué me refiero con esto, pastor? En que nuestros corazones, si no los guardamos, pueden ser movidos por nuestros propios gustos y caer en el pecado de desechar a otros siervos de Dios, comisionados por el Señor, capacitados por el Señor para predicar, y simplemente porque nos gusta más una forma de otro. Y hay ejemplo bíblico de esto. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3, versículos 3 al 5, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y vea, querido pastor, qué tan claro y directo es lo que el apóstol Pablo le escribe a los corintios. De hecho, es un pasaje, especialmente el versículo 3, sumamente mal interpretado, ¿verdad? Donde algunos toman esas palabras de Pablo para decir que hay creyentes carnales, pero no existe ningún cristiano carnal. Pero la gravedad del estado del corazón en el que estaban estas personas lleva a Pablo a decirles que en vez de estarse comportando como lo que de verdad son, creyentes santificados por la sangre de Cristo, más bien parecen a esas personas del mundo con sus celos, sus contiendas
y sus disensiones, ¿verdad? Desgraciadamente sí. Y entonces veamos que verdaderamente un cristiano puede caer en un pecado grave, sumamente grave como este, y simplemente por una cuestión de gustos o de preferencias, ¿verdad? Hace algunas semanas atrás compartía con un hermano que me hablaba de algún ministerio donde al parecer cuando hacían actividades ponían a varios servidores como en concursos de competencia de predicación y al final, bueno, daban un premio y todo al que predicaba mejor. Eso es una carnalidad que se da, ¿verdad? Una actitud Claro. altamente pecaminosa, ¿verdad? Que se dan aquellos que profesan el cristianismo y obviamente todo este tipo de cosas tienden a hacer que las personas dentro de las mismas congregaciones estén inclinados a enfocarse en la forma y no en el contenido del mensaje. Y esto va a llevar contienda dentro de la iglesia, que era lo que se daba en Corinto. Pero entonces, ¿a qué voy con esto, pastor? Que cuando hablamos de la solicitud al recibir la palabra de Dios, no nos estamos refiriendo solamente a recibirla de parte de X predicador o pastor. Es decir, alguien no puede decir, yo tengo solicitud al recibir la palabra porque yo escucho los sermones de tal persona. No, eso sería tener solicitud para con los hombres. Pero cuando tenemos verdaderamente una solicitud por la palabra de Dios, vamos a recibir el consejo de Dios independientemente de quién venga, de la forma en la que sea expuesta, pero vamos a recibir el contenido, obviamente si es algo sano, ¿verdad? Bíblico. Eso es realmente recibir con solicitud la palabra de Dios. Y esto es importante que todo miembro de una iglesia local lo entienda también, porque estamos hablando de manera enfática en las iglesias locales. Y cuando se dan estas actitudes, y usted sabrá, pastor, que esto seguramente hasta tiene mayor conocimiento de ejemplos o casos que yo, sabrá usted que cuando se guarda en el corazón esta tendencia de gustos pecaminosos, lo que sucede al final de cuentas es que muchas personas forman parte de una iglesia local, pero terminan ellos mismos siendo pastoreados virtualmente. Así es. Es decir, se levantan predicadores reconocidos, famosos, y se levantan como ídolos en nuestro corazón y al final de Desgraciadamente, pastor, cuentas, desgraciadamente. y sí, y eso hace que el corazón, que puede hacer que el corazón de un miembro de la iglesia comience a comparar a esos predicadores con los que se identifica que son de afuera de otras iglesias y comienza a compararlos con sus propios pastores y va a guardar obviamente amarguras si sus pastores no enseñan o se conducen de la misma manera a lo que él cree que hacen aquellos que siguen. Una vez hablaba también con un hermano de que en medio de toda esta situación que se ha vivido en muchos lugares, sobre todo en el pasado, cuando muchas iglesias en diferentes partes del mundo tuvieron que cerrar y hacer transmisiones virtuales. Yo le decía, yo me pregunto, ¿cuántas personas, miembros de una iglesia local, a la hora en la que su iglesia debían conectarse para escuchar al pastor predicar, no más bien estuvieron escuchando más bien, perdón, otros pastores de Así otras es. iglesias? Sí. Eso es triste y es una de las actitudes que demuestra entonces que no se está dando un aprovechamiento de los pastores de la iglesia local porque hablamos de recibir la palabra con solicitud de nuestros pastores y esto es algo que muchos no entienden. La mayor bendición del Señor, la mayor bendición para nuestras vidas, la edificación, la formación de nuestras vidas viene principalmente por el ministerio de nuestros pastores. Allí es donde vamos nosotros a crecer, porque son aquellas personas que el Señor puso para gobernarnos, para guiarnos a nosotros. Ahora, con esto no quiero malinterpretarme, pastor, no estoy diciendo que un miembro de una iglesia local no puede escuchar a otros pastores en otros tiempos o exposiciones. De lo contrario, incluso esto que estamos haciendo aquí, o tener un programa hablando de No esto, tendría estaría en caso. contra, no tendría sentido, Y ¿verdad? ya, y ya, Pero y lo ya que sí, caeríamos en el sectarismo, en la censura de otras. claro,
Eso también está ocurriendo mucho. Claro, sí, y no ese es el caso. Entonces no quiero malinterpretarme con esto. Lo que sí quiero dejar claro es que debemos asistir primeramente al ministerio de nuestra iglesia local, al ministerio de nuestros pastores. Una vez leía también acerca de un predicador, bueno, un pastor joven en una iglesia en Norteamérica, que la iglesia había empezado un estudio de un libro de un autor famoso y un libro que en ese momento tenía mucho éxito. Pero resultó ser que el pastor, este joven, detectó problemas doctrinales en ese libro y advirtió a la iglesia. ¿Cuál fue el resultado al final de esto? El pastor fue destituido de su cargo porque la iglesia prefirió escuchar a aquel autor famoso que estaba vendiendo muchos libros y el pastor eh, fue al final destituido de la iglesia. Entonces, nosotros debemos considerar todo lo que implica el levantar ese tipo de gustos o esas preferencias que son más bien nacidas de la carne, Así ¿verdad? es. Y, perdón, pastor, y podría citar algo más respecto a esta actitud injustificada que cierra el corazón. Y estamos hablando también de personas que debido a que no están cuidando los deseos, no están mortificando el pecado, comienzan a tener rechazo de las predicaciones porque atacan el pecado, porque hablan en contra del espíritu mundanal y entonces se sienten tan golpeados en sus conciencias que comienzan a decir que en los sermones que se exponen solo hay hiel y no hay gracia, ¿verdad? Y eso es parte de que eso es lo que sucede cuando no guardamos nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, es parte de esas causas injustificadas que nosotros tenemos. Muy bien, pastor. Quiero recalcar algunas cosas porque le quiero hacer una pregunta y me gustó mucho la forma en la que usted las desarrolló y que dejó en claro, ¿no? Porque sí estamos en medio de una confusión cuando pensamos que un cristiano no puede cerrar su corazón ante la exposición de la palabra, y tenemos que entender que hay causas y esas causas son injustificadas y tiene que ver o tiene todo el entorno que usted acaba de hablar. Pero Ajá. la mayoría de las veces, pastor, la mayoría de las veces en esta situación, nosotros como personas tendemos o tenemos una tendencia a mirar a la otra persona, a voltear a ver lo que la otra persona está haciendo, a mirar la paja en el ojo ajeno, a mirar si la otra persona está cerrando o no su corazón y no volteamos a ver nuestra vida. Es un problema muy grande no solamente en el cristianismo, pero estamos hablando en términos cristianos, es un problema muy grande y las personas no quieren o los hermanos no quieren autoexaminarse y saber si son fieles al Señor, pastor. ¿Cómo, qué consejo les daría usted a los hermanos? ¿Cómo podrían ellos autoexaminarse? Sí, qué importante eso que usted también recalca, pastor, de que nosotros en primer lugar debemos ver hacia adentro de nosotros mismos. Nuestro peor enemigo está en nosotros mismos y antes de fijarnos en los otros debemos obviamente escudriñar nuestro propio corazón, si no vamos a ponernos como jueces de nuestros hermanos, ¿verdad? Y murmuradores de los otros y siendo más bien nosotros tal vez descalificados ya por una actitud tan pecaminosa. Pero ¿cómo podemos nosotros, bueno, examinar nuestro corazón y saber si somos fieles en ello, pastor? Creo que es de vital importancia que identifiquemos algunas señales con las que nosotros vamos a determinar si estamos siendo solícitos para recibir la palabra de Dios. Y quiero presentar solamente tres señales que pueden ser detectadas en nosotros o que debemos detectar para ver si estamos siendo fieles receptores o tenemos un corazón dispuesto. Y tiene que ver un poco también con lo que mencionaba. En primer lugar, debemos detectar si verdaderamente hay hambre por la palabra de Dios. O sea, es esencial que nosotros determinemos si hay hambre
por la palabra, porque si no hay hambre, obviamente no va a haber disposición. En nosotros va a tener que manifestarse un intenso y continuo deseo de recibir la predicación de la palabra de Dios. Y esa misma hambre es la que debe mostrarse cuando nosotros estamos en el culto escuchando la predicación por parte de nuestros pastores. Ahora, no puede ser cierto, y esto lo digo tal vez a manera de estímulo, de exhortación, no puede ser cierto que nosotros podamos decir que tenemos hambre por la palabra de Dios cuando en medio de la predicación de la palabra, en el contexto de los cultos de nuestra iglesia local, estamos más pendientes de hacer un inventario de personas o sillas o mobiliario que de estar escuchando realmente la palabra. Eso es una actitud que tristemente se da en muchas personas que dicen que tienen hambre de la palabra porque están, parece ser que atentos en los mensajes, pero su mente anda volando y divagando en otras cosas, ¿verdad? Pero entonces, cuando hablamos de tener un hambre de la palabra, no solamente el hecho de ir y presentarse a las predicaciones, sino también es tener un oído atento y un corazón dispuesto. Es querer alimentarse del alimento sólido que nos da el Señor en su palabra. Y una actitud que nosotros podemos tomar es la que el apóstol Pedro dice en su primera epístola, capítulo 2, versículo 2, hablando de que nosotros debemos ser como niños recién nacidos que desean la leche espiritual no adulterada. O sea, debemos pensar, somos nosotros como ese bebé que tiene un hambre desesperada y bueno, todos sabrán que un niño no deja de llorar hasta que el seno de su madre no sea puesto delante de él para que coma de esa, para que se nutra de esa leche. Nosotros debemos detectar si esa intensidad de hambre por la palabra está en nuestras vidas. Otra cosa, a veces es más fácil decir qué no es algo para identificar qué sí lo es. Bueno, tener hambre por la palabra de Dios no es simplemente tener curiosidad de doctrina. Esto es un tipo de comezón de oír que tienen muchos, ¿verdad? Hay muchos que parece que muchos podrían decir, bueno, esta persona tiene hambre por la palabra, pero realmente tiene una comezón de oír de escatología, ¿verdad? Por ejemplo, ahora se da mucho en estos tiempos y uno puede ver en las redes sociales, hay teólogos de Facebook que publican y publican un montón de doctrinas y la pregunta es si sus vidas están conformando a la palabra. Entonces, el hecho de que alguien indague sobre un tema en sí mismo no es un hambre de la palabra. El hambre de la palabra es querer recibir todo el mensaje, todo el consejo de Dios, no solamente para añadir información a nuestra mente, sino para vivir por medio de tener una vida que sea guiada por medio de la palabra de verdad, de esa antorcha que alumbra en la noche, ¿verdad? Que guía nuestros pasos, esa lámpara segura para nuestros pies. Entonces, eso es verdaderamente el hambre por la palabra. Y como mencionaba también, no es el hambre por la forma en que la palabra puede ser presentada o por el hombre que la presenta, sino por Dios mismo, que es el que ha inspirado esa palabra. Eso en primer lugar. En segundo lugar, debemos identificar si nosotros estamos teniendo cuidado de prestar atención y ejercitar nuestra mente al escuchar la palabra. Esto es muy importante, creo yo también, pastor, porque si en verdad nosotros somos solícitos, vamos a tener una escucha activa durante cada sermón. El Señor exhortó de esta manera, tened cuidado de cómo oís. La pregunta es, ¿nosotros tenemos cuidado de cómo oímos? Y esto está relacionado obviamente al primer punto que estaba dando, para identificar si tenemos solicitud para recibir la palabra, porque nosotros vamos a ir a asistir al ministerio de nuestros pastores que van a predicar la palabra y debemos estar orando para que su palabra sea expuesta en el poder del Espíritu, que disponga el corazón de cada oyente y que esa misma hambre que nosotros debemos mostrar por la palabra nos lleve a esforzarnos por comprender todo, incluso aquellas porciones que resultan ser difíciles en la Escritura. Eso es algo que nosotros no podemos desconectar nuestra mente de los sermones.
La mayoría de las cosas en la palabra, como bien lo dice también nuestra confesión de fe, son claras, ¿verdad? Pero hay porciones que son difíciles. Y el que tiene hambre por la palabra no se desconecta, no desconecta su mente cuando se está exponiendo alguna doctrina que tiene bastante profundidad, sino más bien que se esfuerza. Yo aconsejo a las personas, por ejemplo, en la mayoría de nuestras iglesias se da una predicación expositiva. Y uno de los consejos que yo doy a los hermanos es que sabiendo de antemano cuáles son aquellos versículos que se van a estar tocando, que se van a estar predicando durante el mensaje del próximo domingo, yo voy a meditar durante la semana Así en es. eso, para que cuando llegue el día del Señor y yo voy a exponerme la palabra, yo ya he meditado en eso y voy a ejercitar mi mente, voy a comprender mucho mejor de lo que tal vez podía estar comprendiendo antes, ¿verdad? Y respecto a esto de tener la mente en constante ejercicio durante los sermones, ¿verdad? Es necesario recalcarlo vez tras vez porque hay personas que no quieren esforzarse. Y vean, yo quiero citar, pastor, unas palabras de un autor que hacía relevante a este punto. Él dijo lo siguiente: un hombre o una mujer adultos sentirían vergüenza de ser alimentados con una cuchara desde un envase de comida para bebés. Sin embargo, ¿cuántos cristianos esperan que un ministro los alimente así con la palabra? Corta tu comida y mastícala tú mismo. Piensa en lo que está diciendo el predicador. Entrena tu alma como un atleta disciplina su cuerpo con ejercicios arduos para ser más fuerte, más rápido y más habilidoso. Esa es una exhortación bastante oportuna Claro. y es de lo que nosotros vemos en la escritura, pastor. Hebreos 5, 11, 12, el autor de Hebreos también exhorta a sus destinatarios diciéndoles: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil que explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, alguien que quiere examinar si está haciendo verdaderamente, si está teniendo verdaderamente disposición y solicitud a la palabra, es alguien que tiene hambre y que tiene deseo por comprender la palabra del Señor, se esfuerza, hace un esfuerzo mental y también indaga más para comprender la doctrina bíblica. Y en último lugar, pastor, o la tercera señal, para saber si tenemos un espíritu dispuesto, evidentemente es la asistencia fiel a la adoración de la iglesia, ¿verdad? Todo el que realmente posee hambre de la palabra de Dios y que va a esforzarse también por comprender todo el consejo de Dios, no va a dejar de congregarse, Claro. porque es ahí en la reunión de los santos, como hablamos al puro principio, lo que es la iglesia, eh, donde la presencia especial del Señor va a estar con su pueblo, donde aunque es un instrumento humano, el que predica es Dios amonestando desde los cielos para nuestro propio provecho espiritual. Entonces, volvemos al mismo punto que le decía, pastor, hay tantas personas que pueden compartir mensajes bíblicos en diferentes redes, de muchas formas, y muchas de esas personas quizás ni siquiera son miembros de una iglesia, son fieles Desgraciadamente. asistentes a una iglesia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Desgraciadamente, pastor, todo lo que acaba de decir es algo que está pasando. Las personas hacen ídolos en internet, las personas no se congregan, la solicitud de la palabra se vuelve selectiva. Esto me gusta, esto no me gusta, esto quiero escuchar, esto no quiero escuchar. Y la apatía en Así es. general con respecto a la recepción de esa exposición no tiene que depender del hombre que está exponiendo, porque en sí es la palabra de Dios la que se está exponiendo. En sí lo que se está hablando es lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha delegado para la exhortación y la examinación o autoexaminación de la Santa Iglesia. Así es, pastor. Pastor, el tiempo se nos ha consumido. Usted y yo sabemos que nos quedó todavía pendiente un desarrollo que yo creo que lo vamos a poner en la siguiente sesión de la serie.
si usted me lo permite, porque hay Es, cosas que quiero que usted le reitere a la audiencia de Radio Gracia antes de despedirnos en este programa. Y le voy a decir por qué, pastor. Bueno, sí, 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 escucho, pastor. porque, pastor, usted dijo cosas que pueden encender las fibras de aquellos hermanos. El fin de Radio Gracia siempre va a ser ayudar, ¿no? Y esto puede Claro, encender las fibras de algunos hermanos, porque en la mayoría de ocasiones, y yo hice énfasis cuando usted estaba hablando de esto, existe ese lado legalista, pastores legalistas que como ven al hermano que en tal periodo no tuvo solicitud a la palabra, dicen este hombre o esta mujer no es cristiano y no es cristiano y no es cristiano, y en vez de tenderle la mano y ayudarle, como usted lo dijo, con mansedumbre, con amor, con prudencia, con paciencia, con sensatez, como decimos aquí en México, patear al caballo caído, en vez de tenerle la sí, mano a esa persona que es un redimido del Señor y que está pasando por alguna circunstancia complicada, no tienden esa mano, sino todo lo contrario. Y las personas por lo regular no tienen esa conciencia en base a la mala exposición doctrinal. Y cuando usted hizo énfasis que sí pueden existir causas injustificadas, porque claro que son injustificadas, y una de esas puede ser el ministro y puede ser el contorno y todo lo que usted habló, pastor. Me gustaría mucho que volviese a hacer un énfasis invitando, exhortando a la iglesia a considerar estas benditas verdades. sí, pastor. Bueno, como usted bien lo dijo, necesitamos, creo yo, y si de alguna manera el Señor tiene a bien que el desarrollo de este programa sea instructivo para los santos, lo que quiero decir es simplemente que debemos velar por nuestro corazón para no ponernos nosotros en el lugar de Dios, de jueces, de las Así es, intenciones del corazón de los demás. así Solo, es. solo el Señor conoce realmente las intenciones del corazón y tenemos que tener mucho cuidado, como resalté también en su momento, Sí, un juicio muy caritativo, ¿verdad? Muy ah, caritativo, pero sí comprender que tenemos una labor como siervos del Señor y la labor no es destruir el propio cuerpo del Señor, la labor más bien es como dice Pablo a los Gálatas, nosotros que somos espirituales, restauremos con mansedumbre a aquellos así hermanos es. que están tropezando. Entonces, mostremos esa mansedumbre del Señor. En la escritura se nos habla de que Él no apagaría el pábilo que humeaba. Entonces, esa es la actitud que nosotros debemos de tener, mostrar a Así Cristo es, en nuestras vidas, tener así es. misericordia a los que están tropezando, llamarles sí al arrepentimiento, porque tampoco decimos con esto que evitemos cualquier confrontación del pecado, no decimos Todo lo eso, contrario. pero lo hacemos en amor. Vamos Así a es. seguir la verdad en amor. Y creo que aquí también se cumple la regla de oro, ¿verdad? Hagamos con los demás como nos gustaría a nosotros que se nos hiciera. Entonces, Así es, pastor. tengamos ese deseo de ayudar, pero lo triste es que, como usted bien lo dice, el legalismo con el que se batalla todavía en nuestros corazones, quiere aprovechar ocasiones de ver al hermano caído para ponerse por encima de los demás y nosotros debemos desechar por completo toda idea de exaltación personal o de querer vernos nosotros superiores a los demás, desprestigiando, menospreciando a aquellos que han tropezado, sino más bien tengamos cuidado porque no sea que nosotros desfallezcamos o Por tropecemos, supuesto. también, considerándonos a nosotros mismos. Y bueno, mencioné también que alguien dijo en alguna ocasión, todos llevamos un legalista por dentro, entonces todos debemos de mortificar ese pecado, sabiendo o recordando las palabras de Pablo también a la iglesia en Corinto, de que nos jactamos y no hay nada que tengamos que no nos haya sido dado, Por todo lo hemos supuesto, pastor. recibido por la gracia del Señor y esa es la consideración que debe estar en nuestra mente, siempre en todo, movidos, pastor, por el amor. Yo sé que como usted bien lo mencionaba, en muchas ocasiones esto es falta de una buena instrucción desde los púlpitos, donde
donde no se tiene un discernimiento completo de cómo tratar ciertos casos o inclusive se quiere procurar tanto, con tanta rectitud, una diferenciación entre cristianos y no cristianos que terminan apabullando a aquellos que son verdaderamente escogidos del Señor, pero que están pasando un proceso difícil y que más bien deben ser levantados. Debemos ayudarles a que miren a Cristo, a la roca que es más alta que nosotros. Y bueno, eso es nuestra labor, pastores. No hablo nuestra labor de nosotros como pastores, aunque claramente lo es, pero es la labor de todo cristiano, de todo siervo fiel en una iglesia local. No sé si con esto respondo, pastor, a la pregunta. Sí, pastor, perfecto. Creo que como lo detalló hace un momento fue genial, solamente que sí me gustó mucho la idea de recalcarlo, porque dentro de todo lo que se está haciendo por reformar a la iglesia, como ya lo mencionó usted, tenemos un corazón legalista y desgraciadamente en vez de ayudar a nuestros hermanos, estamos pasando por encima de ellos como si nosotros fuésemos superiores. Y no es Claro. así, se trata de tender la mano eh, y como usted lo mencionó, de una forma caritativa, creo que usó la palabra más exacta, Sí, mostrar la verdadera piedad del creyente, no creernos dueños de la iglesia, no somos dueños de la iglesia, no somos, nuestra labor es pastorear, enseñar, guiar, alimentar, y siempre considerándonos, lo mencionó también perfectamente, considerándonos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí, solamente era una petición, porque usted sabrá que en Radio Gracia, usted ha participado con nosotros ya en otro tiempo, en ajá. la primera temporada, si le llamamos de esa forma, y bueno, damos gracias por ello, pastor. Y usted sabrá que hay un trabajo, hay un proceso de reforma en diferentes lugares, en diferentes iglesias, y seguimos trabajando, pero siempre hay que tener en cuenta esto que usted acaba de mencionar para no caer en esa línea delgada del legalismo. Así Pastor, es, pastor. Y sí, algo que perdón. desee añadir para despedir a la audiencia de Radio Gracia. Nos vamos a tener que estar viendo ya la otra semana. Tenemos 4 programas. Eh, Ah, si nos seguimos extendiendo, pastor, yo creo que vamos a tener más. Este, pero vamos a tener 4 programas. Este sería el primero. Y vamos sí. a seguir adelante hablando de una colonia celestial en la tierra. Pastor, algo que le quiera decir a la audiencia de Radio Gracia para despedirnos. Sí, pastor. Bueno, a todos los queridos hermanos, oyentes que han estado siguiendo el desarrollo de este programa, quiero alentarles a considerar eh, propiamente lo que la Biblia nos dice acerca de la iglesia. Entendamos que cada cristiano debe tener un concepto elevado de la iglesia. Hoy en día se mira la iglesia como ese lugar de conveniencia, en donde voy como asistir a cualquier club, como decía el pastor Adrián al inicio, y no, nosotros debemos tener un concepto elevado y claro de la iglesia. Y digo elevado no porque nosotros vayamos a tener una idea subjetiva, sino porque es lo que la Escritura nos dice, el glorioso cuerpo del Señor Jesucristo, y es nuestra labor como cristianos y como miembros de una iglesia local en particular, embellecer, adornar la iglesia del Señor con nuestras buenas obras, con nuestra fe, con nuestro servicio de amor, y en todas las cosas es el motor, lo que impulsa a todo cristiano es hacer todo para la gloria de Dios. Y hablando de todos estos temas y reiterando un poquito lo que estaba comentando el pastor Adrián antes de estas palabras finales, y es que entendiendo que en todo debemos conducirnos con humildad, humildad para recibir la palabra, humildad para recibir la exhortación, humildad para considerarnos a nosotros mismos, no teniendo un estima mayor de nosotros o una idea mayor de nosotros, sino considerando a los demás como superiores, porque ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que Él hizo y ganó para su iglesia es el ejemplo que nos da también para que nosotros procuremos servirle al Señor en el cumplimiento de esa promesa que Él ha dado a Dios de presentarle finalmente una iglesia pura, sin mancha,
delante de Él. Así que sirva esto, si el Señor así lo permite, en su gracia, como un estímulo para los oyentes y también que pongan en el corazón de todos nosotros el deseo de glorificarle más en el contexto de la iglesia, darle un mayor servicio y de rogar que nuestro corazón siempre esté dispuesto a recibir la palabra con verdadera hambre por la palabra de Dios. Amén, Pastor Josué. En verdad, muchas gracias por dedicar tiempo a estudiar esto para exponerlo. Gracias por considerarnos, por participar en Radio Gracia. Oraremos al Señor y creo que va a ser de gran bendición para la iglesia estas entrevistas, estos conversatorios, como a usted le guste llamar, esperando que el Señor bendiga a su santa iglesia, querido pastor. Amén. Gracias a usted más bien, Pastor Adrián, por la invitación y para mí siempre es un gozo participar. Usted sabe que se ha pospuesto en otras ocasiones por el tiempo, pero bueno, ahora me siento muy contento y agradecido con Dios y también con usted por esta oportunidad. No, pastor, gracias a usted. Y a toda la audiencia de Radio Gracia, agradezco mucho a todos los que se conectaron y permanecen por nosotros. Que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo esté con todos ustedes, que les conceda siempre de su suprema bondad, sabiduría y misericordia cada día, y que nos brinde la capacidad de conducirnos en sus sendas de paz, verdad y justicia. De este lado del micrófono les saludó cordialmente el pastor Adrián Horta, transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México, por fanpage Radio Gracia y en nuestra página web www.iglesiareformadagracia.com. Bendiciones totales. Radio Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante.